Muy buenos estudiantes, continuando con este grupo de videos, el día de hoy vamos a analizar la solicitud de crédito. Dentro de los temas que vamos a revisar el día de hoy están los objetivos, conceptos claves, requisitos mínimos de la solicitud de crédito, elementos claves de la solicitud de crédito, análisis de la información financiera, análisis de garantías ofrecidas por el deudor y el informe final de la solicitud de crédito. Dentro de los objetivos es precisar los requisitos mínimos de la solicitud de crédito, explicar los elementos por considerar en el análisis financiero para determinar la capacidad del pago del deudor, explicar el papel de las garantías ofrecidas por el deudor en el otorgamiento del crédito, explicar el comportamiento del deudor y su efecto en el otorgamiento del crédito, identificar los elementos del informe final de la solicitud de crédito y revisar puntos finales. Dentro de los conceptos claves, pues se debe revisar lo que es la solicitud de crédito, que es el documento que solicitan propiamente las entidades financieras a los deudores para recabar toda la información del deudor y determinar si efectivamente cumple con los requisitos mínimos establecidos por ley. La capacidad de pago es para ver si efectivamente esa persona está en capacidad de responder a las necesidades de lo que pide el banco con respecto a su solicitud de crédito, los estados financieros, pues para determinar si efectivamente a nivel económico la entidad financiera, la empresa en este caso, cumple con los requerimientos que establece la entidad financiera, y las razones financieras para medir los indicadores que proporcionan datos que permiten analizar el comportamiento de la organización mediante estudios económicos y financieros. Requisitos mínimos de la solicitud. Pues obviamente que hay algunos aspectos a considerar, como el nombre completo, razón social, dirección exacta del domicilio comercial, número de cédula de identidad, número de pasaporte o DIMEX, información sobre el cónyuge en caso de persona física, número de cédula jurídica para personas jurídicas, fecha y país de nacimiento para persona física, género de persona física, giro de negocio o actividad económica, el dato de la empresa en la cual trabaja la persona, identificación de las personas del grupo de interés, nombre completo del gerente y de los directores, declaración jurada de deudas y datos de los fiadores. De la información sobre la operación crediticia, el monto solicitado con indicación del tipo de moneda, que aquí lo claramente viable es que en este caso sea la moneda con la que se venga el salario, y entonces con eso se pueda solicitar el crédito. Plazo de la operación, tipo de crédito, la línea de crédito, tarjeta de crédito o carta de crédito, plan de inversión o estilo de crédito, descripción breve de las garantías como indicación de restricción o gravámenes. Eso debe quedar bien claro por si en algún momento hay alguna situación que impida hacer el otorgamiento del crédito. Cuando corresponda, se deben juntar solicitud de crédito a los documentos probatorios de la información brindada. Dentro de los elementos claves de la solicitud de crédito está la frecuencia con que recibe los ingresos. La entidad financiera debe garantizarse que efectivamente la persona está percibiendo ingresos de forma regular y recurrente, de tal manera de que no haya ningún tipo de problema en el momento de la solicitud de crédito. El monto mensual de esos ingresos, como les decía, capacidad para generar ingresos en el futuro, o sea, garantizarse que efectivamente esa persona va a seguir generando y devengando un salario. Ya para esto, pues es mejor pensar de una persona que gana incluso ya está en propiedad y no está de forma interina, ¿verdad? Y esto da cierta garantía para la entidad financiera. Comportamiento de pago en el pasado, ¿verdad? Se analiza si efectivamente el cliente ha sido una buena paga y si efectivamente va a responder a lo que solicita la entidad financiera en su momento para honrar las deudas. Las relaciones comerciales y personales también, efectivamente se tienen que analizar esos puntos, posibles garantías que puede ofrecer, ya sea garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria, experiencia en la actividad, ¿verdad? Que efectivamente se compruebe que el cliente, en este caso, es una persona que tiene amplio dominio del lugar donde se desempeña, moneda en que recibe ingresos. Dentro de lo viable es que es mejor que sea la moneda en la que ganan, sea esa precisamente con la que se endeuda. El plan de inversión, que tiene que especificarlo claramente, las deudas anteriores y la actividad económica del deudor. Análisis de la información financiera. Bueno, aquí yo les puse algunos requisitos, tipos de empresa, por ejemplo, en el caso de UPEMA, aquí vemos algunos requisitos como la cédula de identidad, la certificación salarial,
si está libre de embargos, si tiene una acción personal, si cuenta con un estudio SIC que establece la SUGEF para determinar el nivel de deudas que tiene una empresa en todo el sistema financiero, la cuenta y cliente o cuenta IBAN para poder hacer la acreditación de los fondos, el aportar el nombre y teléfono y los contactos que vivan con el solicitante, porque en caso de que sea un incobrable, entonces tengan la forma de la entidad financiera de cómo contactar a esa persona para que honre su deuda. Y hay algunos requisitos ahí para el caso de pensionados y jubilados. En el caso de Scotiabank, aquí el préstamo personal, hay unos requisitos, igual la copia, la orden patronal, la copia de la cédula, la orden patronal, el documento que valide la residencia actual. Y hay unos otros requisitos cuando, por ejemplo, la persona no es asalariada y entonces debe presentar algunas otras informaciones como la certificación de un contador público autorizado que demuestre que efectivamente debe salarios de forma independiente y de que tiene la información de los últimos tres estados financieros de los últimos 3 meses y la consolidación de deudas para determinar si efectivamente es candidato o no. Dentro de los requisitos del tipo de empresa, pues aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Requisitos para las juntas rurales, para requisitos para segundo piso. Ahí lo que les digo, la indicación es mejor que revisen propiamente todo lo que indica la unidad didáctica para que ustedes puedan eh, estudiarlo a profundidad y aplicarlo en el examen si fuera el caso. Análisis de la información financiera para determinar la capacidad de pago del deudor. Para las personas físicas asalariadas, se debe solicitar una constancia expedida por el patrono con indicación del salario bruto y el salario neto por concepto de trabajo, personal dependiente y copia de la orden personal emitida por la Cámara. Pues obviamente que ahora las órdenes patronales ya no son de forma física, ahora se hacen de forma electrónica. Entonces, ahí coordinaría el cliente con la entidad financiera la forma de cómo puede suministrar esa información. Para los trabajadores independientes es necesario tener una certificación de estudio de ingresos netos emitida por un contador público autorizado o contador privado y una situación que sea regulada por cada entidad financiera de acuerdo a las políticas que se establezcan. Al analizar la situación financiera del asalariado, se debe considerar el pago de intereses y principal de todas las deudas, incluyendo la operación en estudio, la antigüedad de la empresa actual y la duración en los trabajos anteriores. Se debe garantizarse que efectivamente la persona es constante en sus trabajos y esto va a dar pie para que se piense que sí va a ser una buena paga. Motivos de la salida de trabajos anteriores, en preferencia que sea con responsabilidad patronal, estabilidad del ingreso mensual del deudor y de la moneda en la que lo recibe, principalmente que ojalá sea en la moneda en la que gana, sea la moneda en la que se endeuda. Existencia de ingresos por capital invertido, producto de participación en sociedades anónimas también, y generar escenarios de estrés o ingreso neto recibido cuando existan modificaciones por tipo de cambio, tasa de interés, etcétera. O sea, de tal manera de que el cliente sepa que si se presentan eventualidades, él está en capacidad para hasta qué cantidad de dinero podría hacerle frente si se presentaran variaciones en el tipo de cambio, en la tasa de interés, etcétera. Otros aspectos a considerar es en el caso de las personas jurídicas o personas físicas con actividades lucrativas, es necesario solicitar estados financieros anuales, auditados o internos de los 3 periodos anteriores a la fecha de estudio y estados financieros internos al menos del periodo semestral. En el caso del financiamiento de proyectos, debe solicitarse como mínimo un estudio de factibilidad de proyecto. Esto debe ser elaborado por un profesional idóneo y debidamente asociado a un colegio profesional respectivo. Y también el análisis para una persona jurídica, tiene que existir un flujo de caja proyectado para los últimos 12 meses y para el financiamiento de proyectos debe realizarse una proyección anual que abarque el plazo del crédito. Y los principales rubros que conforman los estados financieros, se debe realizar un análisis vertical y un análisis horizontal en donde se revisen exactamente y de forma exhaustiva cada una de las cuentas de los estados financieros para determinar si efectivamente existe capacidad por parte del cliente para hacer la solicitud respectiva. Esto en el caso de empresas. Dentro del análisis de la información financiera para determinar la capacidad del pago del deudor, hay algunos aspectos importantes a considerar, como la relación del cliente en las ventas y el costo de ventas, las variaciones en el margen de rentabilidad, efecto de comportamiento de ingresos y egresos, el costo de operación, composición de activos que se ajuste a las actividades económicas propias del deudor, efecto de los activos improductivos en el desarrollo operacional del deudor y la política de financiamiento que utiliza el deudor y posibles fuentes de ingreso con actividades no relacionadas con la actividad económica del deudor y su efecto en las utilidades del deudor.
Claramente está que la entidad financiera debe revisar exhaustivamente cada uno de los comportamientos de estas cuentas para ver si efectivamente el cliente o la empresa que está solicitando el crédito está en capacidad para hacerle frente a estas nuevas situaciones. Y el análisis de la información financiera, pues entonces se encuentra aquí con lo que son las razones financieras, se prueba lo que son razones de liquidez, la prueba ácida, el capital medio de trabajo. Esto como la posibilidad de determinar si efectivamente el cliente tiene el nivel para poder hacerle frente a lo que solicita la entidad financiera. Algunas otras cuentas dentro de las, ¿cómo se llama? Eh, Dentro de las razones financieras, perdón, está la rotación de cuentas por cobrar, el periodo promedio de cobro, rotación de inventarios, el nivel de endeudamiento. Eh, Dentro de las garantías, aquí se debe revisar si efectivamente en algún momento la entidad financiera debe garantizarse que efectivamente el cliente va a hacer honrar en el tiempo justo las deudas y para eso necesita entonces revisar que las garantías estén en regla con lo que establece la ley, ya sea si es garantía fiduciaria, si es garantía prendaria o garantía hipotecaria y debe revisar si efectivamente una revisión exhaustiva que garantice que efectivamente se puede contar con esos medios de peso ante el impago de un cliente. Algunos tipos de garantía, avalúo actualizado que indique el valor estimado a la fecha de realización y el nombre de la persona o empresa que lo realizó, avalúos a nivel prendario, a nivel hipotecario, a nivel de las fianzas para determinar si efectivamente se cumple con los requisitos establecidos por ley. Dentro del informe final de la solicitud de crédito están algunos elementos que deben de ser analizados, como por ejemplo la información general del deudor para ver exhaustivamente todo el cumplimiento de lo que se establece por ley a nivel de entidades financieras, de que cumple con todos los requisitos y efectivamente si esa solicitud está llena y completa, ¿verdad? Con todos los datos que se requieren, condiciones de la operación de crediticia, si efectivamente qué línea de crédito va a tomar, qué condiciones espera el cliente, el banco si está en posibilidades de brindarle y otorgarle el crédito que le está solicitando. El análisis de la información financiera también es importante para el caso de empresas que estén solicitando créditos si efectivamente cumplen con los requerimientos establecidos por la entidad financiera y si realmente respaldan lo que se solicita en la cantidad de crédito que se está pidiendo. En el caso de la información sobre garantía ofrecida como respaldo, si efectivamente esa garantía responde a los requerimientos dados por la entidad financiera. En el caso del fiduciario, si es una persona que salarialmente es bastante competitiva, salarialmente hablando, y si va a responder ante el impago del deudor. En el caso de la garantía prendaria, que no sobrepase el tiempo establecido por la ley y de acuerdo a los requerimientos por ley, que sean vehículos que no sobrepasen los 3 o 5 años, dependiendo de la política que tenga la entidad financiera. Y en el caso del crédito hipotecario, pues entonces ahí se establecen algunas pautas de acuerdo a la vigencia del plazo, el tipo de crédito, la cantidad que se establece de acuerdo al porcentaje que se pone en garantía por el valor de la propiedad. Y después se dan algunas recomendaciones finales por parte del analista que van a ser analizadas por el comité de crédito para determinar si efectivamente la persona está en capacidad de hacer frente a esa deuda o no. Y entonces ese sería el paso final ya para aprobar o indicarle al cliente que el crédito no pasa, no cumplió con los requerimientos mínimos establecidos por ley y por las políticas establecidas por el banco. Entonces, estos serían los aspectos principales, muchachos, de la revisión del día de hoy. Cualquier consulta pueden hacerlo mediante el foro de acompañamiento y estamos para servirles. Y cualquier cosa me escriben y con mucho gusto yo les respondo. Que pasen bien, muchachos. Hasta luego.